reading from the Acts of the Lectura de Apostles. los Hechos de los Apóstoles. Peter and John En were aquellos going up días, to the temple Pedro y area Juan subían al at the 3 templo o'clock a hour, la oración de media tarde, and a man crippled cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. at the temple hall Solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. When he saw Peter and Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, he asked for les alms. pidió limosna. But Peter Pedro, looked con intently Juan at a su him, lado, as did John. se le quedó mirando Look y le at dijo, us. He míranos. paid attention to them. Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo. Peter said, Pedro le I dijo, have neither silver no tengo nor gold, plata ni oro, but what I do have I te give doy you. lo que tengo. In the name of Jesus En Christ, nombre de the Nazarene, Jesucristo Nazareno, rise and walk. echa a andar. Then Peter took him by the right hand. Agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Immediately Al his feet instante se le became fortalecieron los pies y los He leaped tobillos. up, Se stood, puso en pie de un salto, echó a andar the temple, y entró con ellos en el templo por su pie, dando gritos, brincos y alabando a Dios. saw him La walking, gente praising God. lo vio andar alabando a Dios. Recognized him Al as caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, and they were filled quedaron estupefactos at what had ante happened. lo sucedido. Verbum Domini. Give thanks to the Lord, proclaim his name, make known his deeds among the peoples. Oh, sing to him, sing his praise, tell all his wonderful works. Rejoice, O hearts that seek Que se alegren los que buscan al Señor. in his holy name, Gloríense de su nombre santo. hearts that seek Que se alegren los que buscan al Señor. turn to the Lord, Recurran al Señor y a su poder. constantly seek. Busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. O children of Abraham, Estirpe de Abraham, su siervo, descendants of hijos de Jacob, su elegido. he, the Lord, El Señor es nuestro Dios. judgments of Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. he remembers his Se acuerda de su alianza eternamente, promise he ordained. de la palabra dada por 1000 generaciones, The covenant de la alianza sellada con Abraham, he swore to del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor.
This is the day the Lord Este es el día en que actuó el Señor. rejoices. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. That very day, the first Los day of the discípulos de week, Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante 1 o 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que había visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iba, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Verbum Domini. As we continue with the octave of Easter, Al continuar con la octava de Pascua, escuchamos diferentes historias de los 4 relatos de los evangelios acerca de la resurrección de Jesús. Hoy escuchamos la historia de los 2 discípulos que caminan hacia Emaús
y que Jesús los acompaña. Dr. Scott Hahn has El commented doctor Scott Hahn ha comentado que es su historia preferida de la Biblia, comprensiblemente. Imagínense tener un estudio bíblico de a uno con el Señor mismo durante varias horas. Imagínense si hubieran tenido una grabadora en aquella época, donde otros seres humanos son débiles y a menudo infieles a su palabra. El Señor es 100% fiel y siempre cumple su palabra. A pesar que Él predijo su sufrimiento y muerte, prometió a sus discípulos que no los dejaría huérfanos y que regresaría a ellos. El Señor resucitó de entre los muertos como lo prometió, e inmediatamente comienza la obra de enseñar y preparar a sus discípulos para que ellos proclamen el Evangelio ante todas las naciones, haciendo así más discípulos. Él abre para sus discípulos el significado pleno de las Escrituras, que no pueden ser separadas del sufrimiento del Mesías ni de la Sagrada Eucaristía. Este encuentro entre estos discípulos y nuestro Señor ocurre el mismo día que la resurrección. Los discípulos están conversando eventos recientes y tratando de entender. No entienden bien cómo todo encaja. Y claramente tenían sus propias ideas acerca de Jesús y lo que había sucedido. Tenían sus propias ideas acerca del Mesías. No entendieron que la crucifixión y muerte del Señor y la muerte y el destino de Israel. Cuando Jesús se les acerca después de haber sabido lo que estaban hablando, Él les pide que se lo cuenten y se pone a escuchar. Este gesto por sí solo es una lección para todos aquellos de nosotros involucrados en catequesis o ecumenismo o evangelización. Primero debemos estar dispuestos a escuchar a la persona y a quien enseñamos. Y el Papa Francisco habla de esto en su exhortación Christus Vivis. Habla de un tipo de sensibilidad a los individuos y dice que se trata de escuchar a alguien que está compartiéndose a sí mismo y lo que dice. Una señal de esta disposición de escuchar es cuando estamos dispuestos a dar tiempo a los demás. Más que la cantidad de tiempo que pasamos, se trata de hacer a los demás sentir que mi tiempo es el tiempo de ellos, que ellos tienen todo el tiempo que necesitan para decir todo lo que quieren. La otra persona debe sentir que estoy escuchando incondicionalmente, sin ser ofendido, asombrado, cansado o aburrido. Vemos un ejemplo de ese tipo de escuchar en el Señor. Él camina con los discípulos en el camino a Emaús. A pesar que ellos van en el sentido equivocado, cuando Jesús dice que Él planea ir más allá, ellos se dan cuenta que Él les ha dado el don de su tiempo. Así que deciden darle el tiempo de ellos, al ofrecerle hospitalidad. Cuando uno escucha de manera atenta, es una señal de respeto hacia los demás, sin importar cuáles sean sus ideas o decisiones en la vida. Y por seguro, no ha habido suficiente de esto entre los católicos. Jesús nos muestra, por su ejemplo, que es importante escuchar a las personas y tratar de entender de dónde provienen. Y si mostramos que estamos dispuestos a escuchar, la gente suele tener mejor disposición hacia nosotros, bajando así sus defensas y escuchándonos. Así que Jesús escucha mientras los discípulos expresan su desilusión, confusión y desánimo ante el sufrimiento y muerte de Jesús. Realmente pensaban que Jesús era el Mesías, quien redimiría a Israel. Eran incapaces de entender todo y claramente eran ignorantes del significado más profundo de las Escrituras. No se daban cuenta que todo lo que había pasado en los últimos días ya había sido predicho y prefigurado en los escritos del Antiguo Testamento. No entendían que el Mesías había de sufrir y morir
para la redención y salvación de Israel. De hecho, la redención de todo el mundo. Para captar su atención, Jesús los incomoda un poquito, les llama hombres necios y luego los toma paso por paso por las escrituras y se preocupa tanto de estos discípulos que pasa mucho tiempo con ellos enseñándoles. Sin embargo, esta explicación del Señor es insuficiente para que los discípulos hagan la conexión, incluso después de este maravilloso estudio bíblico con la palabra de Dios. Hace falta algo más. Y cuando Jesús es invitado por los discípulos a quedarse con ellos, Él lo hace. Y cuando están comiendo, Jesús realiza las mismas acciones exactas que hace con la multiplicación de los panes y la última cena. Estas acciones son acciones eucarísticas. Toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da a sus discípulos. Son las mismas acciones exactas que el sacerdote realiza en cada misa cuando está en persona de Cristo, la cabeza. Es solo cuando Jesús realiza estas acciones en la fracción del pan que los discípulos finalmente lo reconocen. Todo el tiempo presintieron que había algo especial en Jesús, pues sus corazones ardían en ellos cuando les explicaba las Escrituras. Pero la Eucaristía es necesaria para ellos, para identificar plenamente a Jesús. La palabra de Dios y la Eucaristía son inseparables. No podemos entender la palabra de Dios sin la Eucaristía y no podemos entender la Eucaristía sin la palabra de Dios. Comentando acerca del camino de Maús, Benedicto XVI dijo lo siguiente en su exhortación apostólica Verbum Domini. El relato de San Lucas de los discípulos camino de Maús nos permite reflexionar más allá sobre este lazo entre escuchar la palabra y la fracción del pan. La presencia de Jesús, primero con sus palabras y luego con el acto de la fracción del pan, hacen posible para los discípulos reconocerlo. De estos relatos es claro que las escrituras mismas señalan hacia una valoración de su propio lazo irrompible con la Eucaristía. La palabra y la Eucaristía están profundamente unidas, tanto así que no podemos entender una sin la otra. La palabra de Dios sacramentalmente se encarna en el evento de la Eucaristía. La Eucaristía nos abre a una comprensión de las Escrituras, así como las Escrituras, por su parte, iluminan y explican el misterio de la Eucaristía. Esto explica por qué la Iglesia considera la lectura de las Escrituras como parte íntegra de cada celebración litúrgica y de la celebración de los sacramentos en general. Si pensamos en alguno de los sacramentos que celebramos, la palabra de Dios es parte íntegra de todos ellos. El santo sacrificio de la misa consiste en dos partes esenciales: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y siguiendo el ejemplo de Jesús y los discípulos en el camino de Maús, la Iglesia primero escucha la palabra de Dios. Cuando es proclamada a través de los escritos de Moisés, los profetas, los libros históricos, la literatura de sabiduría, los salmos, las cartas de los apóstoles y los relatos evangélicos. Y a medida que las escrituras encuentran su realización en Jesucristo, la liturgia de la palabra encuentra su significado pleno en la celebración de la Eucaristía. De la misma forma, la Eucaristía solo puede ser reconocida e iluminada por la lectura de las Escrituras. No podemos tener una sin la otra. Según el Papa Benedicto
16, la Eucaristía nos abre el entendimiento de las Escrituras, así como las Escrituras, por su parte, iluminan y explican el misterio de la Eucaristía. A menos que reconozcamos la presencia real del Señor en la Eucaristía, nuestra comprensión de las Escrituras permanece imperfecta. El relato de hoy de la historia del camino a Emaús espero que sirva para renovar nuestro deseo como cristianos católicos para escuchar atentamente y estudiar la palabra de Dios. Efectivamente, encontramos vida en las Escrituras y esta vida se personifica plenamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en el sacramento de la Sagrada Eucaristía, la fuente y cima de la vida de la Iglesia. La Eucaristía es el sacramento de la caridad y el lazo de unidad entre Cristo y su esposa, la Iglesia, y entre los miembros de la Iglesia. Es mediante la caridad y la fe que nos identificamos como cristianos. Y es mediante la caridad y la fe que traemos más almas a esta comunión eucarística. Todos necesitamos un encuentro profundo con nuestro Señor en su obra. Y nuestros corazones se encienden por el amor del Señor por nosotros, de manera que busquemos que otros se acerquen al Señor.